Bien, buenos días con todos jóvenes. Entonces, como les decía, vamos a continuar con estas preguntas. Nos habíamos quedado en esta quinta que debíamos nosotros ir puntualizando y lo que decía Arturo Roy, que ya un poco iniciamos con esta consideración. Propiamente, ¿qué quiere decir que la principal característica de la filosofía latinoamericana sea su significativo interés por las preocupaciones sociales? ¿Qué quería decir esto? Es donde nos quedamos. ¿Qué es para ustedes que la filosofía latinoamericana se preocupe realmente por el ámbito social? ¿Por qué, mejor dicho, se preocupa por el ámbito social? ¿Por qué razón hay un interés de la filosofía latinoamericana? Podemos partir directamente de la definición de lo que es la filosofía latinoamericana. Y vamos desde ahí. ¿Alguien o pregunto yo? Pregunto yo. Emilia. Vamos desde aquí. ¿Qué era la filosofía latinoamericana? Partamos desde este punto. O sea, fue el primer pensamiento filosófico que se expresó en Latinoamérica. Bueno, o sea, si es filosofía latinoamericana, debe ser la filosofía de América Latina. Pero, Sí. ¿qué le caracterizaba a la filosofía latinoamericana? Que era muy cruda, o ¿Por sea, qué? no, no interfería mucho en los sentimientos. No interfería en los sentimientos. ¿Por qué? Mucho, Mucho, poquito, digamos. ¿Pero por poquita, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahí ya me quedó la duda. ¿Qué era esto de la filosofía porque se latinoamericana? cuestionaban mucho. Pero todos se cuestionaban. Yo O creo que sea, más sí, los pero europeos que los... se cuestionaba mucho, Pero poquito. des- pero no interfería mucho en los sentimientos. Ahí ya me queda un poco esa duda. ¿Se cuestionaban? Sí, de acuerdo. La filosofía latinoamericana, recordamos nosotros que principalmente está planteada desde la perspectiva de la reflexión y la crítica. Pero ¿a qué se criticaba? Es prácticamente la pregunta. ¿A los sentimientos? No. ¿A qué criticaba? ¿Cuál era la crítica que se hacía? De lo que habían vivido los indígenas sobre lo que no podían participar en los derechos políticos y no te les tomaba mucho en cuenta. Uno, eso, aunque desde mi punto de vista es una crítica muy válida, es una crítica algo superficial, porque la crítica es muy puntual al sentido de lo que han vivido los indígenas. Pero sí, es una parte de la filosofía latinoamericana, más que lo que han vivido los indígenas, el no reconocimiento de esa realidad que es parte de nosotros. Eso no olvidarse. Es decir, que el latinoamericano lo que pretende siempre cuando se habla de conocimiento, de filosofía, es comenzar de cero. Queremos hacer nuevamente la filosofía, comenzar de cero, iniciar nuevamente. Y no reconocemos que tenemos un bagaje previo a la llegada de los españoles, previo a la llegada de la filosofía como tal a América. Ya, primera parte. ¿Qué más? ¿Qué más es la filosofía latinoamericana? ¿Qué más es la filosofía latinoamericana? Y los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía, construir un mundo mejor. ¿Y estos ilustrados de dónde eran? ¿De América Latina o de Europa? Estos señores de la Ilustración. Que nos dice la Ilustración lo que pretende es combatir
todo tipo de ignorancia. Y la ilustración se plantea como la perspectiva de la búsqueda de la luz, del conocimiento. Por eso es ilustración. Ahora, ¿de dónde es esa ilustración que me acaba de comentar? Si hablamos de la ilustración, ¿de dónde viene la ilustración? Aquí mucho ojo. Aquí nos vamos a ir deteniendo un poco en esto de la filosofía latinoamericana. Andrés, ¿de dónde has ido? Aquí lo estoy buscando, dice. Ya, a ver, no hay problema. La ilustración nace con la Revolución Francesa, es europea. Ese pensamiento habla de la libertad, habla del conocimiento, habla de generar un cambio, ¿sí? Eso es propiamente la perspectiva de la ilustración. Pero en el pensamiento latinoamericano, nosotros, en América Latina propiamente, creemos que ese es propiamente el pensamiento, el que viene de Europa. Entonces comenzamos a hacer filosofía olvidándonos de que existieron culturas anteriores que también tenían una forma de entender la realidad y eliminamos todo lo anterior. Hay dos formas de entender propiamente la filosofía en el territorio latinoamericano. Cómo lo piensa la filosofía latinoamericana y cómo se ha pensado desde la llegada de los españoles. Desde la llegada de los españoles no solo traen sus enfermedades, no solo traen la religión, traen también el pensamiento occidental. Este pensamiento que trata de mirarnos a todos como bárbaros, como aquellos que no tenemos conocimiento y que debemos plantearnos un conocimiento que viene de afuera. Se viene implantando ciertas perspectivas, ciertas nociones y comienza a introducirse también la filosofía. Entonces, la filosofía latinoamericana realmente como tal no nace con la llegada propiamente de los españoles, porque con la llegada de los españoles traen una serie de filósofos y nosotros lo que hacemos es prácticamente aprenderlos y nada más. La filosofía latinoamericana nace cuando se critica esa postura de pensar a la filosofía solo desde la llegada de los españoles. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Y de ahí nace lo que Ismael decía, la perspectiva de la crítica y la reivindicación de los procesos tanto de los indígenas como de todo grupo que ha sido desligado en la toma de decisiones. Entonces, algunos consideran que la filosofía es solo filosofía desde la llegada de los españoles porque ellos trajeron los ámbitos propios del estudio filosófico. Después se ve más patente en América Latina con la incursión de las universidades y sobre todo la implementación de los procesos como la ilustración, que generaron las independencias también en nuestros territorios, porque lo que se quería era guiar toda la perspectiva hacia el conocimiento y dejar de lado toda consideración que no sea la razón. La razón es la que nos guía. Entonces, desde estas perspectivas se fueron eliminando todo proceso de pensamiento anterior, todo conocimiento que no sea basado en el conocimiento racional. La filosofía latinoamericana plantea que debemos asumir principalmente nuestra realidad. ¿Y por qué tiene un significativo interés por las preocupaciones sociales la filosofía latinoamericana? Porque en América Latina, la realidad en la cual nosotros hemos vivido es una realidad muy ligada a los procesos sociales de cambio. Primero, llegan los españoles, hay una unión entre perspectivas de un lado y otro. Posteriormente tenemos las independencias, tenemos procesos de las conformaciones de las repúblicas, solo hablando en cuestiones históricas. En cuestiones filosóficas,
se han venido dando algunos procesos de implementación de ideas, de nociones filosóficas europeas, y eso tratar de relacionar con nuestra realidad en América Latina ha generado realmente una preocupación social. Además, que América Latina ha tenido muchos procesos de lucha social, de revueltas sociales, de independencias, además de revoluciones, donde la preocupación principal ha sido fundamentalmente la sociedad. Entonces, la filosofía latinoamericana no le interesa solo estos ámbitos de la filosofía donde se preocupan de la existencia, del todo, de las preocupaciones principales de la verdad absoluta, ni nada por el estilo. La filosofía latinoamericana quiere cambiar la realidad, tratar de asumir que tenemos una historia propia, que no es solo desde la llegada de los españoles, que es principalmente una realidad complementaria. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿No? Por favor, pregunten sobre esto de la filosofía latinoamericana. Nos va a quedar muchas dudas todavía en cuanto a la filosofía latinoamericana. Eso no es ningún inconveniente, pero la filosofía latinoamericana realmente lo que quiere es cambiar la perspectiva de hacer filosofía, que no sea solo el ámbito que por lo general desde Europa se implementó en América. La filosofía es aquello o todo aquello que se guía por la razón. La filosofía lo que debe es buscar las verdades absolutas. La filosofía lo que debe es eliminar en lo posible las consideraciones que no sean netamente racionales. La filosofía latinoamericana plantea que tenemos otro contexto, que nosotros no somos igual que en el contexto europeo, que no hemos comenzado desde esa misma realidad. Debemos asumir nuestra realidad para realmente hacer filosofía. Por eso también cuando Arturo Roig en la segunda, mejor dicho, en la sexta pregunta, en esta segunda que nosotros estamos analizando, dice que la verdad absoluta es criticable porque todo sistema de pensamiento que se intente posicionar como verdadero no puede ser universal, sino que depende de una representación local, está diciendo justamente eso. Debemos asumir nuestra realidad como latinoamericanos. No debemos eliminarlo, no debemos plantearlo fuera de. Les pongo un ejemplo. ¿Qué ha pasado con los migrantes que han ido a España, a Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando regresan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Hay muchas películas, muchas personas que han estado allá. ¿Cómo se comporta una persona que ha ido sobre todo a España? ¿Cómo habla? ¿Cómo opina? ¿Alguien ha visto, ha podido apreciar eso? Dicen, viene como, o sea, viene con un poco del acento español. Viene con un poco del acento español. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, con el acento, a veces realmente más que un poco. Es entendible, obviamente, todo proceso, pero vemos a personas, ustedes pueden ver ya personas nacionalizadas ecuatorianos, es decir, que son ecuatorianos, han vivido mucho tiempo en el Ecuador y siguen teniendo el acento. Argentinos, por ejemplo, que mucho tiempo y han vivido en el Ecuador, que son nacionalizados ecuatorianos, que en realidad no podemos considerarlos sino ecuatorianos. No pierden su acento. ¿Por qué el ecuatoriano pierde su acento? ¿Por qué el ecuatoriano, por poner un ejemplo, sí? Y esto pasa a nivel de la mentalidad latinoamericana en general, pero es mucho más patente en el ecuatoriano. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué será que sucede esto? ¿Por qué vamos perdiendo nuestra... Solo en esta forma de hablar, ¿por qué se va perdiendo esta consideración? Es prácticamente lo que está retratando aquí Arturo Roy. ¿Alguien alguna idea? ¿Por qué perdemos estos elementos? ¿Por qué estas personas regresan hablando con acento español? ¿Qué será? ¿Por qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que pasa? De ahí viene... Se adaptan al ambiente en el que les rodea. Se adaptan al ambiente. Se adaptan. Eso es justamente el punto. En parte, yo no digo que esté bien ni que esté mal. No voy a ese punto. Ninguno de los dos. Ya es consideración de cada uno de nosotros. Lo que quiero decir es que de todos modos, el que se vayan adaptando también es el ir asumiendo otra realidad. Y al latinoamericano, por lo general, lo que se han dado cuenta estos pensadores es que nos cuesta asumir nuestra propia realidad y queremos ir eliminando esos elementos propios, autóctonos. Queremos relacionarnos o visibilizarnos más al sentido blanco mestizo que a nuestra realidad indígena. Entonces vamos comenzando de cero. Por eso es que la filosofía latinoamericana tiene una preocupación social, porque le interesa reivindicar la realidad social en la cual toda la historia de América Latina se ha ido plasmando. Y Arturo Roy también expresa que no existe, no se puede pensar una idea de una verdad absoluta, porque esas verdades absolutas también oprimen el pensamiento de las minorías, oprimen el pensamiento que debemos nosotros rescatar y que eso que llamamos verdadero, que es propiamente la ciencia, la filosofía, todos esos ámbitos provenientes de Europa deben ser reformulados y que no puede hablarse realmente de una verdad que sea para todos, que depende mucho de la situación local y particular. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Inquietud? Entonces, también para explicar las características de la filosofía latinoamericana, nos basamos en estas consideraciones que hemos estado nosotros enunciando, lo que hemos estado propiamente visibilizando. Las características de la filosofía latinoamericana, nosotros vimos algunas características, pero el preguntarse por la identidad, qué existe, cuál es el ser latinoamericano, es una de las características. La segunda, comprender y crear un pensamiento propio de la región, no ligado solo al pensamiento europeo, no es eliminar el pensamiento europeo, sino es enfatizar otros elementos que no se han planteado. Y una tercera característica es que la filosofía latinoamericana lucha por un pensamiento autónomo, una reflexión que nos emancipe, que nos libere de los pensamientos o los conceptos propiamente europeos. Bien, jóvenes, todavía tenemos algunos elementos, pero tenemos tiempo para ir complementando. No quiero que se confundan, entonces vayan complementando estos, el 5, el 6 y el 7, estas tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Necesitan que algo repita? Por favor, pregunten, sin miedo. Si no, van a llenar el cuestionario por llenar. Dígame. Pregunte, sin miedo. Dicen, Dígame. ¿será posible que me pueda ayudar con la pregunta 9? Claro que sí. Bien. Después volvemos a esta consideración, pero no se olvide, por favor, si tiene dudas, avise. ¿Qué es el pensamiento crítico?
¿Qué puso usted? ¿Qué idea tiene del pensamiento crítico? ¿O no ha puesto nada? ¿No ha puesto nada? No hay problema, ¿no? Ya. Estos temas están ligados. Pensamiento crítico es un pensamiento que obviamente no nace solo en América Latina, pero que América Latina ha querido tomar como punto de partida. ¿Qué plantea el pensamiento crítico? Primero, la posibilidad de pensar por uno mismo. Es decir, piensa por ti mismo, lo que decía Kant. El pensamiento crítico es principalmente esta consideración de analizar la realidad, de iniciar nuestro pensamiento desde nuestro punto de vista. Primero, desde nuestra realidad, no asumiendo realidades externas, no asumiendo otro tipo de consideraciones, sino partir desde nuestro punto de vista. Primera idea. Después, el pensamiento crítico propiamente planteado de esta manera trata de evidenciar que debemos nosotros no asumir las cosas simplemente porque porque se nos presentan, sino que debemos reflexionar sobre todo lo que se va dando, no asumir las cosas sin más. Eso es a lo que se refiere propiamente el pensamiento como crítica, como análisis, como reflexión. Este pensamiento crítico entonces debe estar encaminado a reflexionar el contexto en el cual nosotros vivimos. Es principalmente fomentar la reflexión en todos los ámbitos. Y por eso es que parte la filosofía latinoamericana de la reflexión o el pensamiento crítico, porque no asume los conceptos, o mejor dicho, no debe asumir los conceptos europeos sin más. Debe contextualizarlos, debe plantearlos en una realidad. ¿Qué hemos hecho nosotros por lo general? Tomamos un concepto y lo aplicamos en nuestra realidad. Después, a la final, no funciona. Por ejemplo, hemos tomado modelos educativos europeos y los hemos planteado a nuestro contexto. Cuando nosotros no tenemos una misma realidad, no tenemos una misma historia que los países europeos. Por lo tanto, el pensamiento crítico es la forma en la cual analizamos la realidad, criticamos esta realidad y principalmente somos reflexivos sobre la misma para tomar ciertas partes dependiendo de nuestro contexto. Siempre reflexionamos. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿No? Bien. Entonces, así como el compañero trajo esa duda, seguimos trayendo inquietudes, dudas. Yo tal vez, por ejemplo, yo puse esto, profe, ¿está bien? ¿Está dentro de la temática o no? Bien, jóvenes, con eso cerramos.